tener mayoría estos legisladores oficialistas, pero en las calles la mayor parte de la gente, como lo dicen las encuestas, está en contra de esto que es una traición a la patria. Muchas gracias, senador presidente. Senador Domínguez. Sonido en su escaño, senador Domínguez. Por alusiones personales, presidente. Primero el senador Domínguez por alusiones personales y después la senadora Dolores Padierna para hechos, y le agradezco mucho al senador Montoya. Gracias, senador presidente. Con todo respeto, senador, los 38 senadoras y senadores del PAN no somos ningunos oficialistas. Somos oposiciones. ¿Quién dijo paleros? Súbase, compañero, a la tribuna. Lo invito a que repita palero aquí en esta tribuna, señor senador de Médicis, para que pueda, por las alusiones, decirnos paleros a 38 senadoras y senadores del PRD. Nosotros, se lo acabo de decir, no incendiamos a un estado, no incendiamos al país quemando pozos petroleros para llamar la atención política de un estado como es Tabasco y que hicieron perder millones y millones de pesos. Nosotros somos senadores que hemos entendido de oposición, responsables. Y para que le quede claro, senador de Médicis, en la cual yo creo que debería estar ayudándole a su gobernador de Morelos cómo enderezar su mal gobierno y sus malos resultados ante los morelenses. Le he dicho, lo he dicho claro, presidente, que el fondo y la Secretaría de Hacienda publicarán mensualmente y en una página de internet. ¿Conoce usted, señor de Médicis, qué es una página de internet? ¿Sí sabe? Bueno, si no, ahí vaya a un cibercafé. Además, que tiene que ser de fácil acceso. Toda la información que nos permita conocer las respuestas. Vuelvo a repetir, ¿quién tiene el contrato? No ustedes o nosotros como senadoras o senadores, las mexicanas y los mexicanos. ¿Quién le dio el contrato? ¿Bajo qué condiciones ganó la licitación? ¿No es lo que hemos aspirado siempre los mexicanos? ¿Cómo licita el gobierno federal? Y más en esta materia tan delicada como son los hidrocarburos. ¿Cuánto gas y cuánto petróleo se produce en el área correspondiente? Señor de Médicis, ¿sabe cuánto producimos en Chincotepec, por decirle alguno? ¿Cuánto se le paga al contratista? ¿Cuántas veces hemos pedido los mexicanos que sepamos cuánto se le paga a un contratista? ¿Cuánto dinero recibe el gobierno? ¿Qué más claro que ponerlo y saber a partir de hoy cuánto va a recibir el gobierno por renta petrolera? ¿Cuánto dinero se transfirió al gasto público? De ustedes han dicho largo y arduamente que se recorte el gasto público. ¿Cuánto dinero se ahorró y cuánto asciende el saldo de la cuenta de ahorro? Pues lo tendremos. ¿Cuánto se está gastando en los destinos específicos? Entre otras muchas preguntas. Y no voy a permitir que ningún senador o senadora del PRD o de la izquierda le falte el respeto y le diga palero a un senador del PAN. Vamos a discutir y estamos listos, senador de Médicis. Muchas gracias, presidente. Sí, primero el reglamento le da el derecho por alusiones personales al senador de Médicis. Sí, estaba hablando con la senadora Padierna. Tranquilos, por favor, senador, porque me levantó la mano. Primero va el senador de Médicis por ser alusión personal y después se van a desahogar los dos senadores del PRD, la senadora Padierna y el senador Ríos Peter para hechos, agotándose los dos turnos del grupo parlamentario para este turno. Gracias, senadores y senadoras, por su paciencia. Sí, muchas senador gracias, de Médicis, por presidente. Favor. Con su venia.
Hay un dicho del pueblo que dice que la verdad no peca, pero sí incomoda. Palero, acompañante, comparsa, jilguerillo, todos esos conceptos evidentemente no se los estamos colocando nosotros, es el concepto que ya tiene el pueblo de ustedes, porque se han prestado a que los recursos energéticos de nuestra patria se entreguen sin ningún rubor a las transnacionales. Y no solo son eso, también son traidores a la patria. Ya se los dijimos, el pueblo no se los perdonará. Y hasta el último de sus días de los senadores del PAN, por supuesto que les estarán reclamando este acto en contra de nuestro pueblo y de nuestra patria. Decirle que acredite quién de los senadores aquí presentes de mi partido, gente honorable, ha incendiado pozos, y si no acredita, quedará usted como lo que es, un mentiroso. Me pregunta que si conozco lo que es una página de internet. Pues cuando guste nos echamos un debate en materia de cibernética para taparle a usted la boca. Decirle por último que menciona el gobierno que con muchos trabajos está sacando adelante el ciudadano Graco Ramírez. Recordarle que hubo 2 sexenios de Acción Nacional en mi estado, uno que se bautizó como el sexenio donde gobernaba el que hacía el amor en helicóptero, el famoso helicóptero del amor, Sergio Estrada Cajigal Ramírez, y el otro que se vanagloriaba porque la Cumbre de los Capos se celebró en mi estado con la complicidad de Marco Antonio Adame Castillo. Mucho hace el gobernador de Morelos, mucho hace para limpiar el garrero que ustedes le dejaron, ciudadano senador de Acción Nacional. Ese es el asunto. Por eso el pueblo con mucha claridad está viendo de cómo se comportan los conservadores y cómo nos comportamos los liberales. Nosotros podemos presumir que somos gentes libres, podemos presumir que somos gentes que luchamos porque México sea un país en donde la libertad esté garantizada, en donde los mexicanos y mexicanas sean considerados como seres humanos, y ustedes están luchando para que México sea una tierra de parias. No se los vamos a permitir, y el pueblo menos. Por su atención, gracias. Gracias. Desahogaremos en este orden a los senadores que pidieron para ello. La senadora Padierna, el senador Lozano, el senador Ríos-Pite y la senadora Calderón. Un sonido en el escaño del senador Francisco Domínguez. Nada más, aunque ya está en su escaño Ya mi te mencioné, compañero, senador. ojalá puedo hacer una pregunta de escaño a escaño. ¿Me permite, senador? Si no me acepta la pregunta, presidente, otra vez vuelvo a reiterar, ni paleros ni jilguerillos. Nosotros no nos vendemos, y hago la pregunta a toda la izquierda. En esta economía mexicana, al día de hoy, no sale adelante porque el PRI, vendiéndose con dinero con el PRD, votaron una reforma hacendaria que afecta a los repecos, que afecta a los trabajadores, que afecta a los empresarios. Y hoy la economía está sufriendo por parte y culpa de la izquierda mexicana. Es cuanto, presidente. Le pido, a ver, nada más para reconducir, y ahorita le doy la palabra, sí, senador Barbosa, si me permite. Sonido en el escaño del senador Barbosa. Presidente, yo le pido que aplique el reglamento para el efecto de que las senadoras, los senadores hagan uso de la palabra. No se puede utilizar así el sonido en el pleno.
de que solamente porque se pide la palabra se vuelve a hacer una intervención, se vuelven a provocar hechos políticos y esto no va a terminar. Así de simple, hay que actuar con responsabilidad. ¿Me permite, senador Barbosa? Sí. A ver, les voy a recordar, alusión personal de un senador a otro, tiene el otro senador el derecho a contestar y ya no existe alusión sobre alusión ni pregunta. 2, sobre el registro que se hace al que se dio en el turno, solo son 2 oradores para rectificación de hechos que se mencionaron en tribuna por cada grupo parlamentario. Está inscrito la senadora Padierna, que fue primero la que pidió la palabra, después el senador Lozano, después el senador Ríos Peter y al final la senadora Calderón, que son los únicos registrados para hechos. Así se desahogará y seguirá el siguiente orador. Por favor, senadora Padierna. Digamos que desde Carlos Salinas de Gortari se hizo un pacto con Diego Fernández de Ceballos, que todo mundo recordamos, no una alianza política, lo cual sería normal, tampoco una alianza partidaria, fue una alianza de negocios viles que uno tras otro han venido empobreciendo a México. Lo que acordaron fue la venta de México, aprobaron el Fobaproa, el PAN y el PRI. El PAN y el PRI votaron el aumento del IVA del 10 al 15% y festejaron juntos la roqueseñal. Acordaron sacar al PRI de Los Pinos y recibieron dinero de petroleras y de la Coca-Cola para gastar inmensas fortunas y meter a Vicente Fox hasta en la sopa para que se cumpliera el pacto de Zedillo con Bill Clinton y poder meter a tirabuzón al PAN a Los Pinos. Eso lo acordaron juntos el PAN y el PRI. Lo mismo, hoy están privatizando la mayor riqueza que tiene nuestro país. Si a eso no se le llama colaboracionismo, si eso no se llama una alianza de vergüenza, no sé de qué calificativo, porque realmente es una vergüenza tener legisladores como ustedes, partidos de derecha como ustedes. Pero sí, también, si quiere lo platicamos cómo pasó. Si gusta, lo platicamos cómo pasó. Pero venga aquí y me lo dice y se lo explico, porque eso sí está muy bien documentado y usted lo conoce muy bien, pero venga aquí, dígalo, tenga pantalones, no se esconda. No, esos no son pantalones. Pantalones es el valor civil de reconocer los actos que a lo largo de la historia han hecho para dañar a nuestro país, la ultraderecha. Y apenas salió Calderón, entró robándose la presidencia, tuvo 2 billones de pesos de excedentes petroleros y no fue capaz ni siquiera de hacer una mugre inversión en Pemex. Claro que da coraje. Y luego viene Domínguez a esta tribuna a decir que hay mucha transparencia, que en el fondo se va a auditar, que se va a poner un rubro y el otro y todo se va a publicar cada 3 meses. Ese fondo, en primer lugar, no tiene un apartado de sanciones, no se especifican máximos de utilidad o producción a compartir e implican pérdida de renta petrolera y lo están avalando. No se establece que la extracción de crudo establezca la reposición de reservas, lo cual implica un vil saqueo del petróleo tal y como lo hicieron en la época de Vicente Fox en Cantarell. ¿Cómo garantizar la transparencia de la recuperación de costos si no se le está poniendo límite a la utilización de renta petrolera por parte de los privados? ¿Cómo se hará la supervisión de cuántos hidrocarburos se extraen al día si van a privatizar la comercializadora? Y aquí decía él que va a ser todo muy transparente. En primer lugar, el artículo 14 transitorio de esta ley de ingresos sobre hidrocarburos establece que el dividendo, de la ley de Pemex, el dividendo que se le va a cobrar a Pemex no entrará a la tesorería, o sea, no entrará, se entregará al gobierno federal sin pasar al Fondo Mexicano del Petróleo y por lo tanto
el Fondo Mexicano sí es auditable, pero el dividendo de 30% no será auditable. Están poniendo también un impuesto sobre la renta que no entra al fondo petrolero, que sí es auditable. El otro irá al presupuesto federal, lo mismo la cuota contractual de fase exploratoria y el impuesto por actividad de exploración y extracción. Yo quisiera decir que el dictamen de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos reconoce implícitamente que la privatización del sector producirá menos recursos para el Estado que los que actualmente aporta Pemex. Por ello, establece un régimen fiscal para las asignaciones mucho más oneroso que para los contratos, lo cual es un reconocimiento de que ninguna empresa podría sustituir o sobrevivir con ese régimen fiscal que le están asestando a Pemex y que lo que intentan es matar a la paraestatal. Este régimen fiscal mantendrá el flujo de recursos de corto plazo, pero a costa de limitar a Pemex para que compita exitosamente con otras empresas. En el mediano y largo plazos van a ir disminuyendo los ingresos para el Estado sin que se hagan previsiones, para lo cual ya no depender de esos ingresos petroleros. Para poder hacer más productiva a Pemex se requiere incrementar sí su rentabilidad, pero eso solo se puede hacer con inversiones, lo que implica la necesidad de modificar el régimen fiscal tal como lo ofreció Peña Nieto, tal como lo informó el secretario Videgaray, hacer un régimen fiscal para Pemex racional que le permita disponer de recursos para sus inversiones. Una gravísima limitación es que deliberadamente se ha impuesto a Pemex la falta de desarrollo tecnológico, lo que ha ocasionado un desmesurado contratismo. Se prevé la posibilidad de que Pemex migre a contratos y deberá ganar licitaciones, lo cual es poco probable por el régimen fiscal apabullante que le impide tener condiciones operativas, tecnológicas y financieras adecuadas para participar exitosamente en las licitaciones. Esto implicará la desaparición de Pemex en 5 años, tal como lo pronostica el decreto constitucional. Todo esto pone de manifiesto que el único propósito de estas leyes y de la reforma constitucional es incentivar los negocios privados para unos cuantos, sin importar los efectos en el sector de hidrocarburos, en la soberanía del país, en las finanzas públicas y en la pobreza del pueblo de México, tal como viene ocurriendo desde hace 30 años. Es cuanto. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Lozano. Para hechos. Desde su escaño, sonido en el escaño del senador Lozano. Gracias, presidente. Buenas tardes a todos. Mire, yo le sugiero que tratemos de guardar el orden y el respeto, la civilidad en lo que resta de esta jornada, la del día de mañana, a efecto de que las descalificaciones no sean las que priven en este debate. Hemos acordado ceñirnos a lo que pues, la Junta de Coordinación Política determinó en cuanto a las participaciones, y estar con estos descalificativos tan personales yo creo que no contribuye a nada. Sí le puedo decir, en honor a la palabra, que no somos ni conservadores, paleros, traidores a la patria, ni mucho menos. Estamos cumpliendo con una obligación en congruencia con una misión histórica que tenemos como partido de abrir a la competencia este sector, como cualquier otro que haya estado en monopolios públicos y privados, para el beneficio de los consumidores. Entendemos que en el PRD y en la izquierda en general están en un gran conflicto por salvar cara, porque votaron a favor de una reforma fiscal que le quita dinero a la gente y votaron en contra de una reforma en telecomunicaciones que le ahorra dinero a la gente. Entiendo que están nerviosos por el nacimiento de Morena y entiendo que están nerviosos por el futuro que les depara, pero no debe ser este el espacio para sus pretextos. Es vulgar lo que estamos escuchando, particularmente de quienes me acaban de anteceder en el uso de la palabra, que es conocido, sabido por todos los mexicanos, la forma de corromper, la forma de actuar.
De tal manera que le pido, señor presidente, que conduzcamos el resto de la sesión en términos de lo acordado. Es cuanto. Le pido, yo pensaba que después de los 4 oradores iba a dar mi punto de vista como presidente. En respeto al acuerdo, permítame, senadora de la Peña. Lo que no es válido ni para ningún senador y senadora es hacer un calificativo uno con respecto al otro, ni llevar al orden también haciendo un calificativo. Yo les pido a los senadores y senadoras, es obligación de todos y cada uno de los miembros del Pleno, de la Junta de Coordinación Política y de esta mesa directiva, mantener el orden, levantar el nivel de argumentación. Los hechos son para la rectificación de hechos dichos en tribuna en relación a la materia y al dictamen. Las visiones políticas hasta el día de hoy, casi cumpliendo 2 años de ejercicio de la 62ª legislatura, ha sido un Senado de nivel, de respeto, con pasión, con la visión política de los diferentes puntos de vista de la problemática de México. Les pido que dejen conducir a la mesa y que nos ayuden los coordinadores a reconducir este debate. Están inscritos 3 senadores para hechos sobre el turno que terminó, para poder seguir en la conducción de las reservas en los 3 temas que decidimos distribuir este dictamen. Le pido que le den sonido en el escaño de la senadora de la Peña. ¿Para qué efecto, senadora? Gracias, presidente. Yo creo que… Si es para hechos, había nada más 2 hechos. Simplemente nada más haciendo exactamente lo mismo que hizo el senador Lozano, que él está pidiendo respeto, pues yo creo que él también tiene que predicar con el ejemplo, porque meter aquí debates políticos pidiendo que haya respeto y haciendo comentarios como los que hizo, simplemente denotan una personalidad incongruente. Si quiere un debate político sobre la izquierda, lo instalamos y lo discutimos. Efectivamente, no es el tema aquí. Segundo, ojalá que lo mismo que está pidiendo a todos, también lo haga él en su comportamiento, en los twitters, etcétera, etcétera, etcétera. Yo puedo leer ahorita lo que está tuiteando y francamente es totalmente incongruente con lo que bien nos dice aquí. Entonces, señor presidente, yo le pido que ratifique lo que usted nos acaba de decir. Es decir, vayamos a hacer una discusión civilizada, republicana, respetuosa. Somos diferentes, pensamos diferentes, tenemos posiciones políticas diferentes, pero eso pasa en una democracia. Y entonces, si quiere respeto, también él tiene que ser respetuoso con todos los demás, incluyendo mis compañeras. Con todo respeto se lo digo. Gracias, senador. Desahogaremos los 3 senadores que están inscritos para hechos. No, 2, ya nomás quedan 2, perdón, y seguiremos en el orden. Y sí, está el senador Ríos-Peter y terminaría la senadora Calderón. Y les pediría que nos concentremos en los hechos específicos del tema del dictamen a rectificar. Senador Ríos-Peter, por favor, tiene el uso de la tribuna y después la senadora Calderón, si son tan amables. Y gracias por escucharme, senadoras y senadores. Con su permiso, señor presidente, compañeras y compañeros senadores, sin duda alguna es indispensable darle la dimensión correcta a este debate. El debate, por lo menos en esta etapa, arrancó en la participación del senador Domínguez, hablando de transparencia, y tenemos argumentos suficientes para insistir en que la transparencia no es una página de internet, en que la transparencia no es un instrumento digital, pero hay que acudir a los dichos expresados por el senador Lozano e incluso por los dichos por usted, senador Domínguez. Mire, senador Lozano, tengo que aludirlo de manera personal, porque después de escuchar el brillante diagnóstico político hecho por usted, pues me parece que es importante hablarle de frente a alguien que, primero que nada, tiene una doble vida, por así decirlo. Tiene la vida del senador, en la cual de vez en cuando se le ocurre aparecerse aquí en tribuna, regularmente desde su escaño, y otra vida digital, la vida del Twitter. Tal vez por eso piensa que la transparencia es ahí, en el mercado digital. Yo lo vuelvo a invitar, senador Lozano, como lo he hecho siempre desde esta tribuna, a que el debate lo dé como lo que es, como un senador. Si estamos en contra o de acuerdo con temas, lo podamos insistir y dar de frente. Dar de frente porque usted, senador Lozano,
se ha, digamos, dado la condición de ser un senador digital, el senador del Twitter, el que le cobra dinero a los mexicanos y las mexicanas para estar metido, no sé dónde, posiblemente en su oficina, y desde ahí estar jugueteando con el teléfono. ¿A usted le gusta hacer eso? ¿A usted le causa gracia hacer eso? Usted se ríe cuando lo digo y la gente en el canal del Congreso lo ve reírse de esto que le estoy diciendo, le hace simpático. A nosotros no se nos hace simpático y me parece que a muchos millones de mexicanos y mexicanas, especialmente que pagan su dieta, no les parece algo simpático. No es simpático que cuando se debate, y se lo comentaba la vez pasada, el tema de seguridad industrial, dado que usted fue secretario del Trabajo y le tocó una catástrofe vista por todo el país y que nadie acreditó como algo de qué reírse, en el que hubo muertos, pues en el tema de seguridad industrial usted esté chacoteando con el Twitter. Eso me parece poco serio. Y me refiero a usted porque usted representa al estado de Puebla, es un estado que muchos de nosotros queremos, ¿no? Entonces le pido que usted con toda puntualidad, cuantas veces intervenga, se venga a hablar de los temas que están aquí, de los temas del dictamen. Y si ustedes quieren que acelere, con mucho gusto acelero, pero los dichos, que son los hechos por los cuales vengo a intervenir, son los que está motivando el senador Lozano. Él no habló en ningún momento de ningún dictamen. Él en ningún momento vino a defender una posición específica respecto a transparencia, asignaciones y contratos. Y entonces ahí sí le contesto con toda puntualidad al senador Domínguez. Este dictamen, compañeros y compañeras, carece de instrumentos de transparencia. Lo dije en mi intervención anterior. La verdadera transparencia en una democracia, y miren que el PAN ya se ha quedado muy aparte de esa posición democrática de defensa del Congreso de la Unión como un instrumento de transparencia del poder público, no está en este dictamen, porque las contraprestaciones que hoy se le dan a la Secretaría de Hacienda no tienen un mínimo ojo de parte del Congreso de la Unión. Están renunciando ustedes como senadores y los diputados que votaron por esto por la falta de capacidad de ver, y se lo están dejando a una página de internet. Están apostándole a eso. Quienes fueron los demócratas, quienes hoy se molestan por decirles paleros, están renunciando al instrumento más poderoso que tiene la democracia, que es el escrutinio del poder legislativo. De tal manera que con toda puntualidad mi intervención es por los dichos expresados por el senador Lozano, quien se paró en esta tribuna, que tiene aquí la máxima representación del país, que es nuestro escudo nacional, hablar de una política barata. No tiene usted calidad moral, senador Lozano, porque a usted se le ha increpado en temas fuertes, y si no, recuerde la frase de o copelas o cuello. Entonces hable de eso en sus dichos, que son los hechos en esta tribuna. Sonido en el escaño del senador Lozano. ¿Para qué efecto? Gracias, pues para obvias alusiones personales. Mire, yo creo que por respeto a la Asamblea, los senadores tenemos que utilizar la tribuna cuando es indispensable, no para lucimiento personal, para protagonismo, o por creer que por el número de veces que uno suba a tribuna es como se le va a premiar para ser gobernador de Guerrero, ¿no? Francamente, es ridícula esa posición. Segundo, yo siempre estoy aquí, y estoy aquí en estos días de debate, chutándome todas las necedades, el filibusterismo que caracteriza a estos señores para tratar de convencer y salvar cara de algo que no saben defender con argumentos sólidos. Y que precisamente porque saben que votaron a favor de una reforma fiscal que hoy tiene realmente estancada la economía, ya no saben cómo salir de este hoyo. Claro que me refería al aspecto político y claro que soy tuitero. Por cierto, ejerzo mi libertad de expresión. Hablar en redes sociales es ejercer la libertad de expresión que tanto defienden en otros aspectos, pero que aquí les duele porque carecen de audacia y de reflejos de inventiva, ¿sí? Y por lo tanto se quedan cortísimos. Quiero decirles, y lo lamento mucho, senador, pues que seguiré tuiteando, seguiré hablando en tribuna cuando sea necesario, y por cierto, en términos de productividad, salvo usted que puede presumir la reforma fiscal, yo puedo presumir la de telecomunicaciones, la laboral y otras tantas, y en ese sentido, la verdad es que no se trata de hablar más en tribuna para ser más productivo, salvo
que quiera ser tan protagónico. Y por cierto, hablando de dónde estaba cada quien, pues habrá que ver dónde estaba el senador Ríos Peter a la hora de la comida. Es una vergüenza que vengan aquí a hacerse los dignos, ¿sí?, y a tratar de defender lo indefendible. Nosotros estamos defendiendo la reforma energética en todos sus capítulos, en todas sus leyes, en todos sus dictámenes, porque además es mucho mejor en un 70% que la que presentó el presidente Peña Nieto, porque esta es una reforma como realmente necesita el país, que le va a dar competitividad, competencia, que va a aprovechar de mejor manera nuestros recursos energéticos y que le va a dar beneficios a los consumidores finales, tanto en la planta productiva como en los hogares. Lo demás es demagogia, a mí no me van a intimidar. Así les fue hace 2 semanas y cada vez que se metan conmigo van a recibir una respuesta. Pero con esto concluyo, señor presidente, honestamente se están quedando muy cortos en su discurso. Los invito a que sean un poquito más creativos, tanto en tribuna como en Twitter. Gracias. Tiene el uso de la tribuna la senadora Calderón. Desde su escaño, sonido en el escaño de la senadora Calderón, para hechos. Gracias, presidente. La verdad, voy a desentonar. Hace media hora pedí la palabra, solo quería hacer una moción. Tenemos varios días en un debate, algunos quieren argumentar, otros les escuchamos, y pienso que aquí todos somos mexicanos y todos hemos venido con nuestra mejor intención a trabajar desde nuestros puntos de vista, desde nuestras propias historias y desde lo que creemos que es mejor para México, y en ese caso todos hemos de ser respetuosos. Solo, y cabe más que nunca, Gandhi decía que si hacemos la ley del talión acabaremos tuertos y chimuelos, y creo que aquí estamos en ese camino. Yo sugeriría que volvamos al debate. El debate de fondo no son las historias ni los rumores. Si dejamos de descalificarnos de un lado y del otro, podremos avanzar. Creo que no se trata de venganzas ni de ir descalificándonos. Hay un debate muy serio. Nosotros creemos que estamos en la ruta, tratando de darle a Pemex viabilidad, haciéndolo empresa, haciendo reglas de transparencia. Tal vez hemos dejado parte de la historia, porque pues sí, en 1921, en 38, en 2001 había reglas de transparencia. Hoy los presupuestos se hacen en función de resultados. Las leyes tienen cómo morder, cómo exigir rendición de cuentas, y en ese sentido nosotros fundamos nuestra apuesta a que la legislación que hoy estamos trabajando será en beneficio de México. Así que yo invito a que he estado escuchándolos con mucha atención, pero cuando empezamos a descalificarnos perdemos el rumbo. Estamos en el debate de la reforma energética, no de las descalificaciones. Gracias, senadora. Agotada la lista de los senadores inscritos para hechos en este turno, hizo valer el PRD sus 2 turnos, hizo valer el PAN sus 2 turnos. Como avisé, iba a continuar con la lista de oradores. ¿Para qué efecto, senadora Blanca Alcalá? Gracias, señor presidente. Simplemente para acotar en el sentido de que la discusión en este y en todos los dictámenes, me parece es importante señalar, es resultado de todas las voces. Es nuestro papel en las comisiones dictaminadoras poder trabajarlos, y creo que efectivamente, como usted lo ha señalado, el debate tendrá que conducirse reconociendo las aportaciones de todos. Muchas gracias. Le agradezco, senadora. Continuaré con el orden de los senadores y les pediré, estamos en el tema régimen fiscal de asignaciones, contratos y transparencia. La rectificación de hechos es en la exposición o a favor o en contra sobre el tema de régimen fiscal de asignaciones, contratos y transparencia. Y les pido, de favor, como nos hemos comportado casi 2 años, en el respeto mutuo entre los senadores y senadoras, en cumplimiento de lo que nos dice nuestra ley y nuestro reglamento. Tiene el uso de la tribuna el senador Pablo Escudero Morales, del Verde Ecologista, para en contra. Muchas gracias, señor presidente. Evidentemente no podría ser ajeno a lo que acaba de suceder aquí, que se ha repetido en otros días. Y hace rato, cuando escuchaba con atención el debate de un compañero senador del PAN, del PRD, perdón, nos decía, no me gusta la reforma, le faltó, pero ojalá le vaya bien a México. Y creo que eso es lo que nos tiene aquí a todos los senadores.
que estamos pensando en que le vaya bien a este país. ¿Podemos discutir? Por supuesto que sí. ¿Tenemos posiciones diferentes? Por supuesto que sí. Pero de eso se trata, de enriquecer el debate, de ir al debate, de intercambiar puntos de vista y que quede un registro, por supuesto que sí, en el diario de los debates de a qué venimos. Esa es la intención. Esa debiera de ser la principal responsabilidad de este Senado de la República. Es por ello que en el tema que se ha registrado de transparencia, yo he querido subir a hacer algunas anotaciones. He escuchado con atención a mis compañeros senadores, en los que algunos han dicho que en el tema de transparencia está incompleto, no basta, no les gusta, nos han hablado del Contralor Interno, nos han hablado de los auditores externos, pero hace falta más, hace falta más. Hace falta una revisión integral de todas estas leyes para poder entender con precisión cuál es este sistema de transparencia y de rendición de cuentas. Aquel que lo lea en solo una ley seguramente no encontrará sus respuestas. Estas leyes se hablan entre sí. Son más de 6 ordenamientos que se hablan entre sí. La Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos tiene un capítulo específico de transparencia y fiscalización de manera vinculante al Fondo Mexicano del Petróleo. Hay que ver las dos. Habla también que sin perjuicio de las obligaciones en materia de transparencia, habrá sus propias obligaciones de transparencia. Y de ahí nos remite justamente a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información. Sin duda tendríamos que recordar la gran reforma constitucional que hicimos al artículo 6º en materia de transparencia, de los sujetos obligados. Ahí hablamos en esa reforma constitucional al artículo 6º de los sindicatos, de las personas físicas, morales, de todos aquellos que recibían recursos, y también hablamos de los fideicomisos. Es así como se empiezan a hablar todos estos instrumentos. Además de ello, las obligaciones de la Secretaría de Hacienda de incluir en la cuenta pública los informes trimestrales. ¿Es importante esto? Hace rato escuchaba. Bueno, tendrán que hacer un informe trimestral, incluir algunas cosas. Estamos hablando de la cuenta pública, estamos hablando de requisitos que debe de contener estos informes trimestrales, además del de las leyes: situación económica, finanzas y deuda pública, ingresos obtenidos de los contratos y algunos otros. También encontramos sin duda el control constitucional en el artículo 74, donde sin duda va a intervenir, porque está en la cuenta pública, la Cámara de Diputados y por lo tanto la Auditoría Superior de la Federación. No podríamos dejar de observar que si vamos a la cuenta pública y hacemos referencia a estos ordenamientos, tendríamos que ir también a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Tendríamos que ir a su artículo 107 para hablar de estos informes trimestrales con una serie de requisitos que deben de ser integrados. Si vamos a la ley del Fondo del Petróleo, también encontraremos un capítulo de transparencia y de información. Y también encontraremos un capítulo de responsabilidades y de sanciones. Y ahí encontraremos que se dice que los miembros del comité del fondo, cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero, un daño patrimonial, serán sujetos a la aplicación del título 5º de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Es decir, es así como se van hablando los diferentes ordenamientos, las diferentes leyes y la propia Constitución en todo este andamiaje de transparencia y de rendición de cuentas. En este capítulo de la Ley de Fiscalización podremos encontrar justamente el fincamiento de responsabilidades resarcitorias. De eso estamos hablando. Más aún, si vamos al artículo específico, encontraremos quiénes pueden ser responsables. Sin duda los servidores públicos, personas físicas, personas morales, pero también hay que hablar de qué dice particulares. Serán responsables los particulares. Sin duda ahí también encontraremos
todo el procedimiento de fincamiento de responsabilidades, de los pliegos preventivos, de los pliegos definitivos y de todo este endamiaje que he hablado hace un rato. Es decir, yo les pido a mis compañeros senadores, a los que nos siguen por el canal del Congreso, a los estudiosos de estos temas tan importantes, que hagan una revisión de todos los temas de transparencia y de rendición de cuentas, no desde una ley. Hay que empezar a ver los diferentes ordenamientos de cómo se hablan entre sí para tener este sistema de rendición de cuentas. Y por respeto al tiempo, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, senador Pablo Escudero Morales. A continuación, se le concede el uso de la palabra al senador Pedraza, ¿sí? Al senador Isidro Pedraza para Hechos, y en su momento también al senador Adolfo Homero Lainez. Con mucho gusto. Gracias, compañeras y compañeros. He estado observando la discusión que hemos dado aquí. Y esta ley, hemos insistido, este conjunto de leyes secundarias no son cualquier reforma que se esté planteando en este momento en nuestro país. Este conjunto de reformas tienen de fondo una pelea ideológica y de principios. Hemos dicho y vamos a defender siempre, desde la trinchera que tenemos nosotros, la convicción de legados históricos y principios que le han dado al país la confianza que hemos tenido en instituciones como Petróleos Mexicanos. Hoy, cuando nosotros estamos cuestionando la esencia fundamental de las causas de que Petróleos Mexicanos, Pemex, sea el instrumento para esta reforma secundaria, tenemos que decirles que eso que nos han cantado y que tratan de champarnos como un acto de traición, tiene que ver con la recaudación fiscal. Pemex ha sido quien ha soportado la falta de recaudación fiscal en este país, por eso sus recursos se han aplicado principalmente para tapar ese hoyo. Un presupuesto petrolizado. Y compañeros, ahorita cuando se trata de modificar en este conjunto de iniciativas parte de estas razones, se insiste en el mismo tema. ¿Por qué había que subir los impuestos? Porque hay una aristocracia en este país que sistemáticamente se ha negado a pagar impuestos a partir de los acuerdos políticos y las componendas entre las cúpulas del poder, sean del PRI o del PAN. Y esto, compañeros, el tener que exigir que tributen, pues claro que no les gusta, claro que no les gustó. Y ahora a todos los que tienen que pagar, compañero, este país tiene necesariamente que agarrar orden. Desgraciadamente, ayer se los decía Barbosa, no podemos hacer cosas nuevas con los mismos. Esto que se propone, como lo están proponiendo, no está ayudando. El fondo petrolero, como está concebido, el dinero no es para cubrir lo que demagógicamente aquí han estado tratando de decir desde hace días. Hemos estado diciéndoles que la forma de recaudar que le van a poner a las petroleras privadas es una cláusula de exclusión para ellos y es una sangría para los mexicanos. Eso es lo que nos preocupa. Decía el senador Cavazos que no había problema que se asumieran los pasivos en la cuenta ahora que le están poniendo a esta prestaciones de deuda que va a tener Pemex, porque no las va a pagar el pueblo. Y decía, no puede andar lloriqueando quién se comió mi queso. Pues los ratones, compañeros, que han estado ahí desde hace tiempo en este país al frente, robando tanto del PAN como del PRI, y eso no lo pueden mentir. Explíquenos la conducta y que no han aclarado lo de los hijastros de Fox, varios temas que tienen pendientes aquí de los excedentes petroleros que no se han aclarado. Pero es muy fácil creer que esta es la hora de México entregando lo que no es suyo. Yo creo que han sido injustos los compañeros cuando los han llamado traidores, y tienen razón, porque los que traicionan tienen un compromiso previo. Ustedes no tienen compromiso con nadie porque no tienen principios, no tienen convicción democrática, no están comprometidos con la sociedad. Por eso ese nombre no les queda corto, porque ni siquiera en eso han podido ser personas desleales al país. Estamos nosotros
en la convicción plena de que este conjunto de herramientas que se están ahora aprobando es la parte medular que le da forma a esta reforma energética, y la parte de la recaudación es la parte en donde nosotros entendemos que tenemos que dar una verdadera discusión. Y si esto, compañeros, si esto para ustedes no es lo importante, sí lo es para nosotros. Votamos en contra de la ley de hidrocarburos, votamos en contra de la ley de Pemex, votamos en contra de estas leyes que se han estado estableciendo ahí, la industria eléctrica, porque en su concepción no están orientadas al principio que han venido a decir aquí de garantizar la seguridad energética del país. Estas reformas están encaminadas a garantizar la seguridad energética de los Estados Unidos, no la de México. A Estados Unidos le sale muy costoso seguir comprando el petróleo en el Medio Oriente y las demás naciones productoras de petróleo, y aquí en México, sin gastar dinero en estabilizar, ha estado logrando que se ceda en función de la mezquindad y la ambición. Nosotros, compañeros, creemos que vamos a estar vigilantes, porque así como van de privatizadores, no va a faltar el momento en que suban una iniciativa donde quieran que estas letras que dice aquí, la patria es primero, la quieran cambiar por la patria es dinero. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila. ¿Para hechos? Por favor. Desde su escaño. Sonido del escaño del senador, por favor. Gracias, presidente. Solo aunar un poquito más a lo que comentó el señor senador Pablo Escudero. Efectivamente, hace rato en mi intervención en tribuna apelé a lo que hoy tenemos la responsabilidad como senadores, que nuestra más alta responsabilidad desde el Senado es buscar los mecanismos y las estrategias para que a México le vaya mejor. Creo que desde cualquier trinchera podemos sumar y podemos buscar alternativas, porque a eso hemos venido acá al Senado. No hemos venido para pelearnos unos con otros, sino para buscar mejores alternativas. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador Romero. Senador David Monreal Ávila, en pro, es el último orador del tema régimen fiscal de asignaciones, contratos y transparencias. Por favor, senador. Con el permiso, presidente, estamos a unas horas de terminar la discusión de las leyes secundarias en materia de energía. Los que han impulsado y defendido esta reforma están cumpliendo con la encomienda de empresas privadas, extranjeras y nacionales. Sin embargo, hemos de aprovechar hasta el último minuto para desenmascarar las mentiras, las inconsistencias y las incongruencias en el contenido de cada ley. Desde la iniciativa presidencial existen muchas inconsistencias y en este dictamen no es la excepción, en especial lo referente a los temas de exploración, producción y los procesos que permitirán los contratos de riesgos, de utilidad compartida, de servicios múltiples y de alianza. El gobierno ha hecho del engaño su estrategia para imponer cambios constitucionales y permitir la participación de capital privado en los hidrocarburos y energía eléctrica. Ha manipulado la opinión pública con campañas mediáticas parciales y llenas de beneficios embaucadores que no pueden sostenerse por ser falso. Ejemplo de esto es que en el anuncio de esta reforma se dijo que Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad obtendría plena autonomía presupuestal y de gestión técnica, lo cual les permitiría competir en el mercado abierto. Sin embargo, nuevamente, Hacienda seguirá controlando a ambas empresas, imponiéndoles su régimen fiscal confiscatorio, los mecanismos de inversión y los demás contraprestaciones.
El presente dictamen es otra muestra de la mentira y la farsa, ya que implica la privatización de la industria petrolera y eléctrica, en el que se ven involucrados los activos más importantes del país, que son las reservas petroleras y el mercado eléctrico. Lo que se pretende a grandes rasgos es que el Estado tenga el control del producto y de la distribución, mientras que el sector privado intervendrá en los temas de la producción y la comercialización. Lo anterior se llevará a cabo por medio de licitaciones en donde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá las facultades para asignar las condiciones y requerimientos de las particularidades de los contratos para la exploración y explotación petrolera. Una de las tantas inconsistencias encontradas en el dictamen es lo relativo al artículo 23 de la Ley de Ingresos sobre los hidrocarburos, en el que se establecen los montos de las cuotas contractuales que se cobrarán a los contratistas para la fase exploratoria por parte del área contractual que no se encuentre en fase de producción. Existe un error de diseño en el planteamiento de las cuotas contractuales. Los montos establecidos para los primeros 60 meses será de 1,150 pesos por kilómetro cuadrado, y a partir del mes 61 de vigencia del contrato y en adelante de 2,750. Estas cuotas se actualizarán cada año de acuerdo a la variación del índice nacional de precios. El pago de este tipo de contraprestación es una práctica común internacional. Sin embargo, el Estado es quien debe beneficiarse de estos contratos y no estar viendo con compasión a los particulares. En este sentido, se propone aumentar los montos establecidos para que los primeros 60 meses fueran de 5,300 por kilómetro cuadrado, y a partir del mes 61 de vigencia del contrato sería de 8,500 por kilómetro cuadrado. La finalidad de la cobranza de dichas cuotas es el optimizar el descubrimiento de recursos petrolíferos en el Estado por medio de la subcontratación de empresas privadas. No puede argumentarse que dichos montos son excesivos, ya que las ganancias de las petroleras se encuentran dentro de las más jugosas a nivel internacional. Por ejemplo, ExxonMobil tiene ventas de alrededor de los 420,000 millones de dólares anuales. Petrochina alcanza ventas por 308,000 millones de dólares y Petrobras alcanza montos superiores a los 144,000 millones de dólares. De tal manera que hacer el pago de una cuota contractual mayor que garantice mayores ingresos al Estado no mermaría las ganancias que podrían obtener por su participación en la extracción de hidrocarburos. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Agotadas las intervenciones sobre el tema de régimen fiscal, de asignaciones, contratos y transparencia, consulte la Secretaría de la Asamblea en votación económica si son de aceptarse las propuestas de modificación. Perdón, senador. Pregunto al Pleno, aparte del senador Delgado, ¿alguien más se inscribirá para hechos? La senadora Padierna, agotados los dos del PRD, ¿alguien del PAN, PRI, Verde o PT? Se cierra la lista, por favor, senador. Gracias, presidente. Para hacer algunas propuestas, que siempre se acusa que no hacemos propuestas, que creo podrían mejorar mucho la ley que hoy se pretende aprobar. A ver, en la mañana dijimos que el problema de esta ley es que hay una parte de la renta que queda asegurada a través de las disposiciones fiscales establecidas para los contratistas y asignatarios. Y por el otro lado, hay otra parte de la renta que queda en el aire porque está sujeta a una negociación caso por caso. ¿Qué podemos hacer? Bueno, si queremos aumentar la certidumbre de la renta, si queremos estar seguros de lo que vamos a recibir,
bueno, podemos aumentar el esquema de regalías. Y estamos haciendo una propuesta muy específica, que es aumentar el porcentaje de regalías que se está planteando. Con todas las ventajas que se les están ofreciendo a las empresas internacionales, ¿por qué ahora tenemos que ir a un esquema de regalías tan bajo? Entonces, para que nos hagan caso, para que nos volteen a ver, para que traigan su dinero, el carácter estratégico del Golfo de México hace que de manera natural vayan a venir. Y las garantías que se están ofreciendo en esta reforma, de darles la posibilidad de que una vez que tienen los contratos, los registren en el balance de activo de sus empresas para financiarse, más las garantías que están dando en materia de derechos de propiedad por el tema de la expropiación, más que los contratos estén en el ámbito de lo privado, más que el Fondo Mexicano del Petróleo funcione como un fondo de garantía para ellos, bueno, pues entonces cobrémosle bien, pongamos una tasa de regalías que sea comparable a nivel internacional. Podemos tener esta tasa, podemos subirla, que es 14% en promedio, podemos subirla hasta 35%. Alguien se podrá espantar y decir, no, es que no van a venir los capitales, se van a huir. No, podemos hacerlo al modelo colombiano. ¿Cómo hace Colombia? Va aumentando la tasa de regalía a partir de la capacidad de producción que tiene cada campo petrolero, de manera creciente, por supuesto, con una salvaguarda siempre en el caso de que haya un descubrimiento extraordinario. Pero podríamos llegar hasta el 35% en las regalías. Esa es la propuesta, escalonándola a partir de los niveles de producción, para que no se diga que no hay propuesta. Ahí está la propuesta. La otra, a ver, una gran desventaja. Pemex tiene muchas desventajas por este falso, falso supuesto en el que se ha hecho esta reforma, donde en teoría se pretende hacer un mercado competitivo donde Pemex sea un jugador más. Eso es imposible por ser una empresa estatal y por el derecho que tiene que pagarle al gobierno. No va a haber un mercado competitivo, eso no es así. Lo que queríamos es que Pemex tuviera un gobierno corporativo y no tuviera tanta corrupción y pudieran ellos planear sus esquemas de inversión como si fueran una empresa más en el juego del petróleo, pero que Pemex tuviera ventajas reales apoyadas por el Estado para mantenerse como una empresa dominante. Una propuesta, démosle equidad en el trato de recuperación de costos. ¿Por qué para Pemex sí se fija y por qué para las empresas privadas se va a tratar contrato por contrato? Vean cuál es la paradoja y la enorme desventaja. Si queremos que Pemex incursione, por ejemplo, en aguas profundas, a partir de sus propias capacidades, pues no lo va a hacer nunca, porque el esquema de recuperación de costos solo le garantiza alrededor del 12%. En cambio, alguna empresa extranjera que llegue a ese tipo de exploración, pues va a poder pactar con la Secretaría de Hacienda y decirle, mira, voy a tener un esquema de costos altísimo, necesito recuperar tal porcentaje para que esto sea rentable. ¿Qué estamos provocando? Pues que Pemex nunca vaya más allá de lo que pretendemos. Y para esto es esta reforma, para darle a Pemex más elementos. ¿Qué estamos haciendo implícitamente? Obligarlo a asociarse para cambiarse, para entrar a la transición a un contrato privado. ¿Por qué no le damos equidad en eso? ¿Por qué no sentamos a Pemex a negociar en cada campo petrolero el límite de deducción que puede tener de recuperación de costos? ¿Por qué? Porque la visión detrás, otra vez lo hemos dicho 1000 veces en esta tribuna, es absolutamente rentista y el costo de esta reforma puede ser que desaparezca
la empresa estatal Pemex. Otra propuesta que hicimos, que no se diga que no hay propuestas.